Hoy he visto Tron Ares y la verdad es que estoy muy contento porque esperaba encontrarme un producto muchísimo menos trabajado que este. La verdad es que fui sin expectativas y me encontré un producto más que potable. Tron Ares es una película que tiene 1000 lecturas. Es una película más profunda de lo que parece y es una película que sobre todo es muy deudora de nuestro mundo, de nuestro tiempo. ¿Por qué? Porque es una obra que habla de las inteligencias artificiales y de cómo las empresas se benefician de estas. También hay que decir que esta película tiene gran cine. ¿Por qué? Porque es muy deudora de la gran ciencia ficción. Respeta los arquetipos cinematográficos de este género que apreciamos tanto. Ahora sí, hablemos de la última película de Tron. La película está dirigida por el cineasta noruego Joakim Ronning, nacido en el año 1972. Es conocido por haber dirigido Piratas del Caribe, La venganza de Salazar, Maléfica, Maestra del Mal o Kon-Tiki. La película está protagonizada por Jared Leto, Greta Lee, Evan Peters, Gillian Anderson o Jeff Bridges. Antes de entrar en materia me gustaría hablar de las películas de Tron que se han estrenado. Por ahora son 3. Hay que contar las 2 anteriores. La primera del año 1982 dirigida por Steven Lisberger y luego la del año 2010 dirigida por Joseph Kosinski. Joseph Kosinski es súper conocido por haber dirigido Top Gun o la película de Fórmula 1. Yo sin dudas me quedo con el clásico del año 82 dirigido por Steven Lisberger. La verdad es que esta película en su momento fue bastante revolucionaria, tanto en el apartado técnico como en lo que se contaba, ya que ha predicho muchas de las cosas que se han ido viendo en el mundo a lo largo de las décadas en cuanto al mundo de la tecnología. Esta película llegó 2 años antes que Terminator y la verdad es que se le dan más méritos a James Cameron que al propio Steven Lisberger. ¿De qué trata Tron Ares? Pues es muy sencillo, la historia gira en torno a los hombros, a la mirada del personaje interpretado por Jared Leto, que es el propio Ares, una inteligencia artificial creada para buscar algo que se denomina como la permanencia. Pero claro, en su búsqueda se va a dar cuenta de que no todo es lo que parece. Hablar de las formas de este tipo de películas es complicado porque realmente no están dirigidas por sus directores. En realidad son películas de encargo dirigidas por sus productores, pero aún así hay un buen fondo del que hablar. Se podría decir que Tron Ares es una película puramente clásica. Hasta ahí nada que destacar, pero sí hay que destacar que es una película que respeta los arquetipos de la ciencia ficción. Empecemos con el de la búsqueda de la humanidad. En la mayoría de películas que se apoyan en la ciencia ficción existen personajes que están constantemente haciendo introspección, preguntándose quiénes son, de dónde vienen y a dónde van. También son reflexiones que tienen las máquinas que constantemente están buscando sus lados más humanos. Sigamos con el de la búsqueda de la vida eterna. La mortalidad y la inmortalidad son grandes temas dentro de lo que es la ciencia ficción. Podemos hablar de Blade Runner y los ciclos de vida que tienen los replicantes. Podemos hablar de Terminator, podemos hablar de Metrópolis, podemos hablar de 2001, podemos hablar de los ciclos de vida que tienen muchos de sus personajes. En esta película el término es permanencia. También podemos decir que la llamada a la aventura es uno de estos arquetipos. El viaje del héroe está presente en muchas de estas tesis. Podemos hablar de Star Wars, podemos hablar de Dune y también podemos hablar de Tron. Recordad que en Tron están constantemente entrando y saliendo del mundo digital, enfrentándose a lo desconocido. Solo he dado 3 ejemplos, pero estos 3 ejemplos
están presentes en esta película y para mí es importante. ¿Por qué? Porque elevan la obra. Me gustan mucho las formas videocliperas de la película, sobre todo en su primera parte. Entre el primer y segundo acto hay muchísimas secuencias que se apoyan en la música. Toda la película le quitas el sonido y le apoyas la banda sonora de Trent Reznor y Atticus Ross y te queda un videoclip de 2 horas bastante bueno. Es una película que se apoya muchísimo en la imagen. Esto ya lo hacía Legacy y es normal. Hay un diseño de producción maravilloso. Me gusta mucho cómo está implementado en la película el homenaje a la película de los años 80. Me gusta mucho porque no llega a ser pastoso, no es el núcleo de la historia. Simplemente es un gag cómico también. ¿Por qué? Porque es lo viejo contra lo nuevo. Y resulta que lo viejo es más funcional de lo que parece. Me gusta mucho el uso de los colores narrativos. El rojo está siempre presente, pero claro, el rojo muchas veces cambia de rojo a blanco, haciendo ver que hay transiciones del mal hacia el bien. Es algo que no es muy complejo. Recuerda que si te gusta el vídeo, por favor, dame like y suscríbete, que me ayuda muchísimo. Hay que ser honestos, el guión de la película no descubre la rueda, pero creo que es muy interesante cómo plantea las inteligencias artificiales como malas o buenas según el uso que le den. Esto es una clara indirecta hacia nuestro mundo, hacia nuestras realidades, cada vez más dependientes de estas tecnologías, y también es un palo grande a las compañías, a las grandes superficies que se nutren de estas para hacer cosas no tan positivas. También os digo que es un poco cínico por parte de Disney plantear estas cuestiones en esta película, siendo ellos sospechosos de utilizar las inteligencias artificiales con sus productos y con sus propios actores. Recordad que han habido muchísimos problemas y muchísimas polémicas por utilizar indebidamente su voz. ¿Será un intento de lavado de imagen? Es interesante también cómo se marca el punto de vista de un personaje que utiliza la inteligencia artificial en su propio beneficio. Este personaje no toma en cuenta las consecuencias que puede acarrear utilizar la inteligencia artificial mal. Y claro, esto es un reflejo de lo que hace constantemente la gente en internet. Por supuesto que también existe la contraparte más positiva para la inteligencia artificial. Una inteligencia artificial llena de empatía, de sabiduría y que también habita eso que antes mencioné, como es la búsqueda de la humanidad. Y lo consigue. Disney sacó la película en el momento perfecto. Estoy segurísimo de que la banda sonora de Trent Reznor con Atticus Ross se va a escuchar en las discotecas de todo el mundo. ¿Por qué? Porque es una maravilla. Quizás el mejor complemento de la película. Y creo que sin verla va a gustar mucho también. ¿Por qué? Porque da mucho empaque y acompaña perfectamente la imagen. La verdad es que muy top. Vamos a ser honestos, Tron Ares no es ninguna obra maestra. Eso sí, es una película más que potable, secuela de un clásico de culto de los años 80. Es una obra que plantea una mirada al uso que le damos los humanos a las inteligencias artificiales. Como no, también plantea una mirada al uso que le dan las grandes corporaciones, las grandes empresas a estas. Un uso bueno o malo según se vea. Me gusta también cómo la película respeta los arquetipos de la ciencia ficción. Si te gustó el vídeo, por favor, dame like y suscríbete, que me ayudas bastante.